Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Legislación laboral, foro de trabajo individual, presentado a Leda Sofía Salcedo Tutora, presentado por Diana Yasmín Vanega Lozano. Objetivos. Reconocer la importancia del recurso humano en el logro de los objetivos corporativos. Conocer los principales procesos de administración del personal de la empresa. Identificar los elementos claves que permiten desarrollar y mejorar la gestión de personas en las empresas. Obligaciones del empleador. Pagar la remuneración pactada en las modalidades periódicamente y lugar acordado. Cumplir el reglamento, mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Prestar los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Suministrar al trabajador, salvo que se haya acordado lo contrario, los materiales primas necesarias para el trabajo contratado y las herramientas y equipos requeridos para desarrollar el mismo. Entregar al trabajador elementos de protección para prevenir los accidentes y enfermedades profesionales. Y adecuar los locales donde se prestan los servicios, procurando condiciones óptimas. Dar al trabajador que lo solicite certificación en lo que conste tiempo de servicio, la índole de la laboral y el salario devengado. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio para el desempeño de cargos oficiales, transitorios de forzosa aceptación, en caso grave de calamidad doméstica para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso sin parar. Prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa del trabajador. Obligaciones del empleador. Realizar personalmente la labor de los términos estipulados, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. No comunicar con terceros salvo autorización expresa las informaciones que tenga sobre su trabajo. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime contundentes a evitar daño y perjuicio. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecte o amenacen las personas a las cosas de la empresa. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de acciones y de enfermedades profesionales. Prohibiciones del empleado. Sustraer de la fábrica los útiles de trabajo sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas. Conservar armas en el sitio de trabajo, a excepción de que las que con autorización llevan los vigilantes. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo. Suspender labores. Promover suspensiones inspectivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento si se participa o no en ellas. Hacer colectas, rifas, suscripciones o propagandas en el trabajo. Usar los útiles o herramientas utilizadas y suministrar por el empleado en objeto distinto del trabajo contratado. Contratar la libertad para trabajar o no, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Faltar al trabajo sin justa causa o permiso del empleador, salvo en huelga en los cuales se debe abandonar el lugar del trabajo. Prohibiciones del empleador. Respecto a los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 2. Obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. 3. Aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo por otro motivo que se refiera a las condiciones de este. 4. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. 6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones
en los mismos sitios. 8. Adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que separan o sean separados del servicio. 9. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Base de seguridad social. Son todos los ingresos que constituyen salario, salario básico, horas extras, gastos de viaje, bonificaciones o comisiones por venta, primas extralegales salariales. En el caso de salarios integrales siempre se aplica un 70% sobre el salario mensual. Proporcionalidad de acuerdo al número de días. No debe ser inferior a un salario mínimo legal vigente. No debe superar los 25 salarios mínimos. Acoso laboral. Base de seguridad social. Son todos los ingresos que constituyen acoso laboral, maltrato laboral, acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien desempeñe como empleado o trabajador. Persecución laboral, conductas que incidan que el trabajador renuncie mediante exceso de trabajo, descalificación y cambios frecuentes en el horario que ayuden a la desmotivación laboral. Discriminación laboral, trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral, la acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio para el trabajador o empleado. Inequidad laboral, la asignación de funciones a menos precio del trabajador. Desprotección laboral, toda conducta que ponga en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. Comités de convivencia laboral. El comité de convivencia laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores, por sus respectivos suplementos. En el caso de la empresa con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y un empleado de sus respectivos suplentes. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones: recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se descubran situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule quejas o reclamos que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. 3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a las quejas. Aportes para fiscales, caja de compensación 4%, SENA 2%, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%. La base sobre la cual se liquidan es el salario promedio del trabajador y se incluye las vacaciones en dinero. En caso de los salarios integrales es el 70%. En ningún caso debe ser inferior al salario mínimo. Aportes a salud. Aporte total 12.5%. A cargo de la empresa 8.5%. A cargo del empleado 4%. Base seguridad social. Aportes a pensión. Aportes total 16%. A cargo de la empresa 12%. A cargo del empleado 4%. Base de seguridad social. Contrato de aprendizaje. Es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa. Edad mínima para el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas mayores a 14 años que hayan completado sus estudios primarios o demostrar poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir, saber leer y escribir sin que exista ningún límite de edad diferente de la mencionada. Incumplimiento de la relación de aprendizaje por parte de la empresa patrocinadora. Apoyo de sostenimiento. Es la cuota que recibe el trabajador aprendiz para cubrir gastos de sostenimiento durante su etapa lectiva y productiva. Artículo 30, Ley 789. No es salario, no es ingreso laboral, no es base prestacional. Aprendiz SENA, pago, etapa lectiva 50% del salario mínimo legal vigente. Etapa productiva 75% del salario mínimo legal vigente. Practicante universitario pago 100% del salario mínimo legal vigente. El salario es el pago que recibe en forma periódica un trabajador de manera
de su empleador a cambio del trabajo por el que fue contratado. Es una contraprestación en dinero y adicional en especie, avaluables en dinero, que recibe el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe existir una remuneración en dinero, la especie es adicional. Es una remuneración mínima establecida por el Gobierno Nacional, previo acuerdo con agremiaciones y sindicatos nacionales. Salario mínimo, decreto 4968, diciembre del 2008. Para el 2015 es de 644.350, incremento del 7.67%. Ningún empleado puede recibir una remuneración inferior al salario mínimo o su proporción. Las pensiones no sanción deben incrementarse en el IPC 7,67% sin que éstas sean inferiores al salario mínimo. Pagos constitutivos en el salario, artículo 127. Constituye salario la remuneración ordinaria, fija o variable, primas, definidas como el salario, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, valor del trabajo en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre venta o comisión. Viáticos. Son pagos hechos al trabajador para el cubrimiento de viajes con el fin de desempeñar la labor para la que fue contratado. Existen dos tipos de gasto de viaje. Salariales, artículo 130. Son los pagos hechos al empleador destinados a alojamiento y alimentación. No salariales. Son todos los otros pagos hechos al trabajador diferentes a los anteriores como medios de transporte y gastos de representación. Comisiones, bonificaciones ocasionales. Comisiones habituales, artículo 127. Es la remuneración que reciben los empleados del área de ventas o comercial por efectos de su labor. Regularmente se calculan de acuerdo a las tablas de cumplimiento de venta o por porcentaje sobre las mismas. Bonificaciones ocasionales. Son ingresos que recibe un trabajador como premio adicional por su labor. No forman parte del salario promedio debido a su misma condición de ocasionales. Auxilio de transporte. Tiene la finalidad de ayudar económicamente al trabajador para su desplazamiento al lugar de trabajo. Se paga auxilio de transporte al trabajador que tenga ingresos iguales o inferiores a 2 salarios mínimos de 74.000 pesos para el año 2015. En el evento que el trabajador labore menos de 30 días, el cálculo de la base y el pago del auxilio de transporte se hará promedio. No es un pago salarial, pero sí es base para el cálculo de las prestaciones sociales, cesantías, intereses y prima legal. No hace base para la seguridad social. No se paga en incapacidades, licencias ni en vacaciones. Salario integral. Se liquida salario integral al trabajador que se le pague su remuneración, incluyendo el factor prestacional a que tiene derecho, sin que dicho valor sea inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes, más un 30% por el factor prestacional. Salario integral año 2009 de 6.459.700. El artículo 15 de la Ley 50 de 1990 indica que puede haber acuerdo de ambas partes para establecer una connotación extrasalarial de una porción del salario, compensación flexible, cálculo, procedimiento, salario promedio por factor prestacional dividido en 12. Factor prestacional de ley 12. Sueldos al año. 1. Sueldo por cesantías. 1. Sueldo por prima legal. 0.12. Sueldos por intereses de cesantía. Igual 14.12. Factor prestacional. Vacaciones. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Se pagan únicamente sobre el salario básico del trabajador y recargos nocturnos, a menos que la empresa disponga lo contrario. En el caso de los trabajadores con salario variable, el artículo 192, como en el área de ventas o comercial, se paga vacaciones en tiempo sobre el salario promedio de los últimos 12 meses. Horas extras. Es la remuneración por la labor desempeñada en la jornada adicional a la estipulada en el contrato de trabajo. Jornada laboral flexible, artículo 51, ley 789, tipo. Diurno ordinario, horario, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, factor 1.25. Tipo, nocturno ordinario, horario desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, factor 1.75. Tipo, diurno festivo, horario desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche,
factor 200. Tipo, nocturno festivo, horario desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, factor 2,5. Tipo, recargo nocturno, horario desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, factor 0.35. Tipo, nocturno dominical o festivo, horario desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, factor 2.1. Procedimiento, sueldo, número de horas extras trabajadas en el mes, 240 horas, número de horas extras correspondiente y el factor. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presta servicio en la empresa, ya sean devengados o descuentos en una relación laboral desde percibir haberes en la nómina. Va escrito los nombres de los trabajadores en una oficina, el sueldo de cada persona, las prestaciones que la empresa les hace. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de los devengados por cada empleado. Prestaciones legales. Son devengados que cubre los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación o con motivo de la misma. Cesantías, intereses de cesantías y prima de servicio. Cesantías, cálculo. Días, número de días laborados en el periodo año. Base, salario básico más promedio de otros conceptos del año. Procedimiento, base dividido en 360 por los días. Es un mes de salario promedio incluyendo el auxilio de transporte por cada año laborado o proporción. Nota: si el empleado tuvo una variación en los últimos 90 días, debe hacerse promedio del salario básico en el último año o si es menor a un año en el tiempo de servicio. Intereses de cesantías. Artículo 99 de Ley 50. Es el reconocimiento de la empresa por intereses legales del 12% o proporcionales por fracción. Días desde el 1 de enero o fecha del último retiro hasta la fecha de liquidación. Base, valor cesantías. Procedimiento, base por días por 12% dividido entre 60. Prima. Es un salario promedio pagado, incluye el auxilio de transporte, mitad en junio, máximo junio 30 y mitad en diciembre, máximo diciembre 20. Días no aplica. Base, sumatoria de ingresos que son salarios. Procedimiento, total de ingresos que son salario en ese semestre dividido en 12. Ejercicio de liquidación. Anastasia Cuero, número de cédula 29.187.764 de Puerto Tejada, empleada del servicio doméstico. Terminación de contrato, ingresó del 1 de enero a diciembre 31 del año 2014. Salario devengado, un salario mínimo legal vigente. Liquida el psicólogo. Cesantías. Base dividido en 360 por días. Entonces 644.350 dividido en 360 por 360 nos da igual a 644.350. Intereses sobre cesantías base. Base por días por el 12% dividido en 360. 644.350 por 360 por 0.12 dividido en 360 nos da 77.322. Prima, 644.350 dividido en 2, 322.175. Vacaciones, 644.350 por 360 dividido en 720. Nos da igual 322.175. Liquidación de prestaciones sociales. Nombre del empleador, XYZ limitada, número del NIT, nombre del trabajador, cédula, lugar y fecha de liquidación Bogotá, 31 de diciembre del 2014, modalidad del contrato del trabajador, término fijo, modo de terminación de contrato, terminación de contrato, tiempo trabajado, fecha de retiro, 2014, mes 12, día 31, fecha de ingreso, 2014, mes 1, día 1. En total de tiempo neto, números de días totales fueron 360, número de días último periodo 30, periodo promedio desde el 1 de enero
del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. Último sueldo promedio 644.350. Base a liquidar 644.350. Cesantías totales 644.350. Intereses de cesantía 77.322. Prima de servicio 322.175. Vacaciones 322.175. Total liquidado 1.366.022 pesos. El trabajador firma el trabajador, el empleador firma el empleador. Conclusiones. En el aprendizaje colaborativo ha sido muy interactivo, ya que la tutora estaba pendiente de su desarrollo, de reflejar los valores y principios de cada organización, de haber una coherencia tanto interna como externa, si existen políticas de beneficio para los clientes y los usuarios, deben existir de igual forma para los empleados, que el trabajador sienta que es tan importante para la compañía como sus mismos clientes. Muchas gracias por su colaboración.